¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Un día más. Hoy dormí un poco más, creo que ya son como las 7 de la mañana. Llevaré este último extintor, ya llevé los demás. Cada vez que subo está pesado y lleno de cosas. Hoy tenemos algunas cositas que hacer, ¿verdad, Hat? Ah, oye, fuera, ignoró. ¿Qué? ¿Lo pusiste allá arriba? Ajá, ¿verdad? Ayer abrí uno de esos extintores y salió un montón de polvo. Y desde ayer tengo la nariz escurriéndose con ese polvo. No puedo con ningún tipo de polvo. Pero hice algo chido. Mira, aquí, hice esto, un tanque de temple. Este negro es para temple selectivo. Así puedo sumergir solo el cuchillo. Así puedo sumergir solo el filo del cuchillo. Solo sazono la parte que quiero, no todo el cuchillo. ¿Quieres ver? Aquí. Levanto aquí y la pantalla ya tiene aceite. Meto el cuchillo solo en la parte que quiero sumergir. Esto era lo que necesitaba. Algunos cuchillos es mejor hacerlos así. Les contaré una historia mientras arreglo mis cosas. Poder trabajar. Creo que quien está suscrito a este canal ya vio ese primer video que está ahí, Aventuras de Carretón, que por cierto es un video muy divertido. Si no lo has visto, ve a verlo. ¿Qué es? Nosotros bajando el cerro, ese cerro que está aquí atrás, nosotros bajando con un carrito de madera, ruedas de madera y todo. Es muy divertido. Ahí, quizás se pregunten por qué grabamos este video. Ah, lo que pasa es que cuando éramos niños hacíamos esto todo el tiempo. Como en un domingo. En mi casa era el punto de reunión de los chicos. Vivíamos en otro lugar, no era aquí y llegaba el domingo por la mañana. Eso servía para los niños, ¿verdad, amigo? No era eso de que los niños se despertaran a las 10, 11 de la mañana, no, a las 7 de la mañana porque la casa estaba llena de niños. Cada quien tenía un carrito distinto en esa colina. Fue muy divertido. Me encantaría tener una foto, pero nadie tenía cámara. Entonces, cada niño tenía un carrito diferente y eran unos carritos muy locos. Recuerdo que yo tenía uno que era como una motito, solo que en vez de tener manubrio, tenía un volante. Así que yo lo manejaba con el volante. Yo tenía como unos 5 o 6 años, mi hermano era mayor, esos 7 años mayor que yo. Pero yo estaba en medio bajando la colina, y nosotros bajábamos una colina que estaba detrás de la casa. Hacíamos carreras. Si no había 5 arriba, entonces bajaba todo el mundo. El que quedaba en medio se fregaba porque había una zanja en medio. Entonces tenías que ingeniártelas para poder esquivar y bajábamos mucho ese cerro. Generalmente el que ganaba era el que tenía una bicicleta para bajar cerros. No era exactamente una bicicleta, era un cuadro de bicicleta, solo que generalmente las ruedas eran de otra cosa. A veces sí eran de bicicleta, solo que era una bicicleta más pequeña. Usaba un cuadro aro 16 y le cambiaba por aro 14 o 12. No, no era 26, le ponía aro 14 eso y no tenía pedal. En el hueco de la biela ponían un palo para apoyar el pie y ahí tomaban mucha velocidad. El que bajaba en esa, pero hasta había categorías. Generalmente quien tenía eso ahí no podía competir en la competencia principal en la que bajábamos, porque era injusto, ¿verdad? Normalmente quien bajaba cerros en bicicleta corría más. Tenía ese carrito, pero al crecer, como a los 6 o 7 años, ya me quedaba muy pequeño y no cabía. Ya estaba podrido, me lo habían regalado, era un carrito industrializado, el que yo tenía era de plástico, era regalado. Creo que mi mamá lo ganó en algún trabajo donde ella trabajaba. Alguien lo iba a tirar, no sé, algo así. Entonces me regalaron una motito, no recuerdo si era usada. Creo que sí, porque yo ya estaba grande. Y empezamos a bajar por una colina mucho más alta. Era gracioso, la mayoría ni siquiera tenía el valor de bajar.
porque la colina por la que bajábamos tenía como una cesta, unos 100, 200 metros más o menos, porque hacíamos esa competencia. Fuimos a una colina de unos 500 metros de largo, era mucho más grande. Creo que incluso más, si lo piensas. Bajábamos por ahí y agarrábamos muchísima velocidad. Y lo peor es que llegábamos al final. Había una puerta y una trampa para ganado. ¿Para dónde vamos? Al final del cerro, frente a nosotros, había una trampa para ganado y junto a ella la puerta. Y el camino mismo hacía una curva así, una curva de unos 120 grados más o menos. Si vienes, luego regresas. Era una curva muy cerrada y hubo un día que bajé y no pude frenar. Iba en mi motito, ¿verdad? Llegué justo al final ahí. ¿Y qué hacía? Iba a chocar con el mataburros o la puerta, no quería con ninguno. Fui y lancé la motito dentro de una zanja que había en medio del camino. Así, todos esquivaban la zanja, yo la lancé ahí dentro. La motito se rompió de adelante donde va la rueda y yo salí raspando el suelo. Creí que la motito se había descompuesto y la dejé a un lado. Un mes después ya servía y volvimos a bajar el cerro en ese lugar. Así es. Pero era muy divertido. Y luego mi primo que bajó con nosotros. En ese video, bajando el cerro en carretón, estamos mi hermano, mi primo Ulises y yo. Venía aquí a veces y participaba con nosotros. No traía carrito, usaba los nuestros, siempre había uno extra. Y él vino aquí hace unos días. Bueno, no, hace 2 años. Hace 2 años fue ese video. Él dijo, hagámoslo de nuevo, bajemos en carretón. Y así lo hicimos. Construimos ese carrito. Con unas ruedas que había por ahí, ni sé de qué eran esas ruedas. Creo que eran de carretilla de esas para jalar café. Más antiguo que lo que tenemos por aquí. Y resultó que empezamos a bajar en ese carrito, bajamos un montón de veces, perdí y en una de esas se rompió. Voy a dejar esto afuera porque hoy usaremos y pegaremos unos cables. Ayer hice un video probando esta cosa de aquí. Y ahora es hora de empezar a usarlo de verdad. Son buenos tiempos irrepetibles. Hoy en día ya no se puede hacer competencias de bajar cerros, pero hacemos cuchillos. Mira cómo quedó en su lugar. Esta herramienta es muy útil para trabajar con mangos. Hay algo que siempre me hace falta, es hacer un acabado previo del mango antes de pegarlo. Una herramienta. Voy a agarrar un pedazo de madera aquí. Supongamos que este es el refuerzo del mango. Necesito dejarlo plano antes de pegarlo, para que no quede con las ranuras desiguales. Aquí lo pongo aquí encima y queda plano. También necesito terminar el acabado. Supongamos que aquí es la parte que está volteada hacia la hoja del cuchillo. ¿Dónde estaría la guarda si el cuchillo la tuviera? Y es bueno hacer ese acabado antes y puedo hacer ese acabado aquí sin problema. Entonces va a ser una gran herramienta, la voy a usar hoy. Va a salir en algunos videos en el canal, no sé cuándo, pero poco a poco los voy subiendo ahí. Si te gustan estas historias, dime qué más quieren que cuente. Pasaron muchas cosas divertidas cuando era niño que podemos contarles. Deja tu like y suscríbete, me voy.